Bueno, muy buenos días. A nosotros nos corresponde el tema de balística. Entonces, el grupo está conformado por Walter Pineda Cogua, Nini Joana Joven, quien les habla Cristian Camilo Maya. Entonces, pues, para abordar debidamente el tema, vamos a empezar a definir qué es balística. Entonces, pues, balística, como ya sabemos, es el estudio integral de las armas de fuego, ¿no? Y la balística forense, pues ya es la ciencia auxiliar que se desempeña en el área de todos los delitos que se relacionan con armas de fuego y sus accesorios, efectos producidos por los proyectiles lanzados. La balística se divide en tres: balística interna, balística externa y balística de efectos. La balística interior. La balística interior es la que se encarga de estudiar todo el funcionamiento del arma de fuego antes de que el proyectil salga del cañón. La balística exterior se encarga de estudiar los fenómenos ocurridos al momento en el que el proyectil abandona la boca del cañón hasta el momento de impactar en el blanco. Entonces, ¿qué estudia? Estudia las estrías que quedan en el proyectil. Y la balística de efectos, pues que estudia los efectos producidos por el proyectil en el blanco alcanzado y al finalizar el recorrido, al momento de impactar, sea la persona o al lugar donde quede impactada la bala. Las armas se clasifican de acuerdo a su funcionamiento. Se clasifican tiro a tiro, acción mecánica, semiautomática y automática. También de acuerdo a su transporte, portátiles o no portátiles. De acuerdo a su forma de carga, de avancarga o de retrocarga. Las armas de fuego son de fabricación industrial o de fabricación artesanal. Pues las de fabricación industrial, como ya sabemos, se necesitan una maquinaria y se necesitan pues un acondicionamiento especial para la fabricación de estas armas. Las artesanales son las que hacen de forma pues, artesanal en una casa o bueno, en cualquier lugar. Como por ejemplo las armas que utilizan para cazar en el campo que les dicen chispún. Esas son hechas de manera artesanal, hechizas, de acuerdo a la clase de cartucho, proyectil único o proyectil múltiple. Muy buenos días, mi nombre es Walter Pineda Cogua, integrante del grupo con Camilo y Nini. Como mencionaba acá el compañero, nos tocó exponer el tema de balística. Aquí vamos a hablar de la parte de lo que son los cartuchos. ¿Cómo se define el cartucho? Se define como la unidad básica de carga de un arma de fuego. Entonces vamos a mencionar tipos de cartuchos: carga única y carga múltiple. Igualmente, el cartucho está compuesto por lo que es la vainilla, el fulminante, la pólvora, el proyectil. También encontramos la clase de proyectiles, que es el proyectil desnudo, el encamisado, semi-encamisado o punta blanda. La forma de los proyectiles, los proyectiles tienen ciertas formas, que son agudos, redondos o semiesféricos. Troncónicos o punta plana, perforados o punta hueca. También encontramos la clasificación del cartucho por su calibre, de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, defensa personal, deportiva o cacería, para uso, revólver, pistola, fusil, carabina, escopeta. Según su alcance, largo alcance, medio alcance, corto alcance. Según su composición, entonces tenemos ranurados o de efectio
efecto expansivo, controlado, blindado, semi-enchaquetado o semi-encamisado, punta hueca, de plomo desnudo, enchaquetado o encamisado. Igualmente vamos a explicar las actividades del perito balístico en el lugar de los hechos. Entonces, ¿qué hace el perito en balística en el lugar de los hechos? Primero que todo debe conocer los hechos, llegar, observar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se presentó, posteriormente determinar la necesidad de apoyo técnico, elaborar el informe, elaborar el informe verificando la autenticidad de la misma, embalar, verificar si hay algún elemento, embalarlo, rotularlo y iniciar el registro de cadena de custodia del elemento material probatorio o del elemento físico. Ejecutar actividad pericial. Características del informe que debe que realizar el perito. En este informe debe plantear las observaciones encontradas en el lugar de los hechos, como cantidad de orificios en muebles, puertas, paredes, etc. Características técnicas del arma de fuego. Condición en la que fue encontrada el arma de fuego. Condiciones, si fue encontrada en buen estado, en mal estado, si se podían ver sus números de serie. Todo eso lo tiene que plasmar el perito ahí. Igualmente la cantidad de municiones encontradas en la misma. Si aparte del proveedor o dentro del tambor, como se le llama así al revólver, aparte de esa munición, encontró más esparcida en el lugar de los hechos. Dejar constancia de todos los formatos requeridos en el laboratorio. Entonces le cedo la palabra a mi compañera Nini, que le explicará lo que es el análisis efectuado en balística de campo. Hola, buenos días compañeros, profesores. Bueno, el análisis efectuado, como venía mencionando mi compañero, el análisis que se realiza, pues, un balístico, un perítico, al llegar al lugar de los hechos en primera instancia es la inspección inspecciones judiciales realizadas en el lugar de los hechos, o sea, empieza a analizar, a tener en cuenta en el lugar de los hechos, en ese caso, qué hubo en relación a la balística, ¿no? Ya procedido a analizar a la inspección, sigue la recolección y embalaje de elementos material probatorio. Ya después de que esté embalado y sometido a cadena de custodia, entonces empieza el estudio como tal de la balística, a analizar de dónde fue producido, cómo fue producido, qué proyectil lo transmitió. Y ahí es donde procede la reconstrucción de los hechos, a sacar hipótesis, a plantear posibles sucesos, a organizar la trayectoria, todo lo relacionado a las redes de la balística. También podemos encontrar el cortejo principales de trayectoria. Compañero Camilo, ¿puede cambiar la diapositiva, por favor? Y puede bajar de una vez a la otra. Bueno, entonces aquí, perdón, devuélvala. Bueno, entonces aquí encontramos el análisis efectuado que elabora, por decir así, un balístico en el laboratorio. Lo primero es la descripción, clasificación y analizar qué tipo de proyectil fue el que ocasionó en el lugar de los hechos, de dónde fue disparado, todo lo relacionado a la vainilla, el proyectil, de los diferentes elementos. Aquí también analizan la restauración de números de seriales. Este análisis se efectúa a las armas de fuego con el número de serie borrado. Es cuando el proyectil ha sido expulsado, entonces a la reconstrucción de
de si quedaron o no marcas. Y se realiza hacer un cotejo microscópico comparativo de proyectiles y vainillas. Bueno, eso es donde el perito en balística empieza a dar, como por decir así, la solución clara y precisa de todo el estudio que hizo en laboratorio. Entonces empieza a hacer comparaciones, empieza como les mencionaba anteriormente, a dar hipótesis de las posibles arma que fue disparada, por decirlo así, qué clase de proyectil, si se asemeja o no. Entonces esta parte es cuando más que todo es a la vainilla y a los proyectiles, hacer un cotejo comparativo. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición. No sé, mis compañeros, si quieren agregar algo. No, por mi parte no. No. Walter, ¿quiere de pronto decir algo? Claro, acabo de mencionar que gracias a estos medios técnicos que se han venido implementando en la criminalística se han podido resolver varios delitos, se han podido encontrar los culpables implementando los métodos que acabamos de explicar. Ya nada más. Bueno, muchas gracias, profe. Nos encontramos en este momento dentro del Laboratorio de Balística Regional. Aquí esta es la zona donde nos llegan las evidencias, donde nos las traen. Aquí se le hace una fijación fotográfica a cómo llegan los elementos dentro de un contenedor y posteriormente son sacadas y son fijadas. Cada funcionario tiene su código, por decirlo así. Tenemos el número de la orden de trabajo y le tomamos a los elementos que nos han llegado. ¿Para qué? Para evitar que de pronto tengamos algún tipo de inconveniente con los elementos que nos son traídos. O sea, tal como llegan, igualmente tienen que ser trabajados, despejados y llevados al estudio de la Fiscalía General de la Nación. Esto es una gola del disparador, entonces miramos la fuerza que se le hace para poder realizar un disparo. Igualmente, pues, nosotros, digamos, todo esto, el arma realiza unas huellas dactilares, las cuales las podemos encontrar en el espaldón del arma, en la parte interna, que nos las dejan en las vainillas. El cañón del arma de fuego nos lo dejan en los proyectiles, o sea, tanto en la parte del lugar de los hechos donde encuentran vainillas, proyectiles y en el cuerpo de la víctima, que muchas veces le son extraídos proyectiles. Posteriormente realizamos un cotejo con los patrones que los son sacados al arma de fuego. Aquí vemos al funcionario, digamos, realizando la restauración cuando los números le son borrados a las armas, a cualquier tipo de arma. Entonces tenemos dos sistemas, el electrolítico que manejamos acá y también manejamos un sistema magnético. El sistema electrolítico consiste en colocar polos opuestos, positivo o negativo, pues a una fuente de poder eléctrica, el cual nos tiene la capacidad de volver a rellenar esas fisuras que se le realizaron al arma cuando fueron impactados para poder colocar la marcación o el serial de identificación. Esta es el área de microscopía forense. Aquí podemos determinar mediante un microscopio de comparación balística el microrrayado que adquieren las armas, que adquieren las vainillas al ser disparadas por determinada arma de fuego. Acá podemos mirar dos vainillas que en el momento le están haciendo un estudio, dos vainillas que presentan las mismas características, o sea que son concordantes, sería uniprocedencia. Se daría una uniprocedencia entre las dos armas entre las dos vainillas que fueron disparadas por una misma arma de fuego.
Entonces, aquí es donde la parte investigativa, nosotros le aportamos la parte técnica en lo concerniente a lo que es la evidencia demostrativa, en lo cual pues podemos aducir de que efectivamente en dos casos distintos hay una sola arma de fuego, que fue con la que realizaron los atentados o los homicidios. Entonces, pues, con esto ya es una fuente que tiene el señor fiscal para dar su acusación y pues para solicitarle en su efecto al señor juez para que de pronto dejen buen recaudo a las personas que le fueron a encontrar este tipo de armamento. Aquí podemos analizar un caso de trayectoria balística en el cual con el apoyo de los balísticos se puede materializar una trayectoria en 3D con el fin de ambientar y realizar una evidencia demostrativa a un ente judicial y que se pueda ver más entendible de las posiciones que tomó el disparador. Para crear esto, luego, como lo vengo diciendo, es previa materialización de trayectoria otorgada por el balístico, y lo que hacemos es nosotros ir a recolectar las medidas, ¿sí?, con los diferentes instrumentos para posteriormente mediante el software SketchUp y AutoCAD recrearlo en 3D.